¿Quieres conocer la forma de montar agentes de inteligencia artificial en tu PC en local? Pues quédate, que te la enseño. Muy buenas, soy Xavi Alonso de Tenolitas y esta semana te voy a enseñar lo que para mí es el fundamento del futuro de la IA. Herramientas que instalas en local para poder ejecutar agentes de IA autónomos, aprender a desarrollar aplicaciones y hacer automatizaciones IA. Bueno, pues vamos a avanzar un poco más y ya en esta unidad vamos a ver lo que son estas tres tarjetas, que son las tarjetas que utilizan la IA. Utilizan la IA a través del API de OpenAI que paga la cuenta de BotPress, del servicio de BotPress. Si os acordáis, en la primera unidad vimos que teníamos $5 en la cuenta de prueba y de esos $5 es de donde va a salir el gasto para hacer las pruebas que vais a hacer pues en vuestra cuenta. Como al final un poco el objetivo de esta formación es que terminemos haciendo asistentes de OpenAI que conectemos directamente con el chatbot, no vamos a consumir esos $5, que son pues, 3 millones y pico de tokens, sino que lo que vais a hacer es utilizar vuestra cuenta de API de asistentes y con el cargo a vuestra tarjeta de crédito. Si queréis probar o incluso pues tener un asistente chatbot que utilice la IA, pues podéis hacerlo con estas tres tarjetas. Lo que pasa es que una vez que se acabe el crédito, pues tendríais que meter la tarjeta de crédito en BotPress, no en OpenAI, para seguir utilizando el enlace que tiene BotPress y el consumo de los tokens a través de BotPress. Entonces, bueno, aquí tenemos tres tarjetas, que es tareas IA, IA generativa de texto y transiciones IA. Vamos a empezar por esta, que sería lo más cercano a lo que hemos dejado ahora mismo, ¿no? El AI Transition sería un intent, o sea, localizar la intención del usuario en base a lo que está diciendo y darle una serie de rutas, y esas rutas se definen con las categorías. Entonces, si al final el texto para categorizar es lo que nos escribe el usuario, pues y aquí no queréis estar haciendo una variable, podéis poner pues texto, pregunta, ¿en qué puedo ayudarte? Y él responde, el usuario, pues ¿están mis análisis? Si no queremos crear una variable para guardar lo que dice el usuario, podemos usar un recurso que tiene BotPress, que es el evento previo. El evento previo, que se llama así, pues event.preview. La última conversación que has tenido la guarda ahí para pasársela a la variable. En este caso no vamos a utilizar una variable, simplemente lo que nos diga el usuario lo vamos a pasar a la IA para que lo categorice. Y antes, con el tema de la consulta médica, tendríamos consulta virtual. Otra categoría más podría ser recargar recetas. Vamos a ponerlo bien. Y otra categoría más sería resultado laboratorio. ¿Vale? Entonces, si sale por aquí, vamos aquí, si sale por aquí, vamos aquí, y si sale por aquí, vamos aquí. Y simplemente lo que hay que hacer ahora es decirle: necesito más medicamentos. A ver por dónde sale. Dame el número de la tarjeta para la renovación de las recetas. Este que tenéis aquí en amarillo es el camino que ha elegido tras evaluar la función de lo que ha puesto el usuario y pasarlo por la IA. Lo que, bueno, pues viene a sustituir, como digo, a la selección simple, que no utiliza nada de IA, al intent, que sí utiliza IA en el background, por detrás de bastidores utiliza la IA, y esto ya es, digamos, una tarea, una acción de IA que utiliza la interpretación del texto para entender qué quiere el usuario. Y a partir de aquí, pues quitamos esta, que la borramos, se nos desconectará todo, y vamos a la segunda tarea, que podría ser la tarea de IA. Una tarea de IA tiene las instrucciones y lo que es la entrada de la tarea. A ver, las instrucciones es, pues, le vamos a dar unas instrucciones sencillas que pueda ser, pues,
saluda al usuario afectivamente y cuéntale un chiste. Vale, esto es seguramente lo veréis en muchas demos de BotPress, pero me parece un buen ejemplo para mostraros el tema. A partir de aquí, lo que queremos es utilizar pues la respuesta del usuario. Este es el prompt de usuario. Respuesta del usuario. Y le decimos pues que vaya a ser el event, el preview que usábamos antes, ¿vale? Que es lo que escriba el usuario aquí. Vamos a poner esto. Y ahora lo que sí tenemos que hacer es crear una variable donde la IA va a almacenar la respuesta que ella genera para después mostrarla con una etiqueta, con una tarjeta de texto. Aquí pues vamos a decir respuesta IA y la creamos y decimos que es de tipo string, que es variable de workflow, que se llama así, y el default value lo dejamos así. Salvamos y le decimos que la marcamos para que esté aquí, ¿vale? Que esté claramente aquí la respuesta. Y ahora vamos a añadir una tarjeta de texto y aquí en la tarjeta de texto llamamos otra vez con las llaves a las variables workflow.respuesta IA, que es lo que queremos que nos devuelva la tarjeta. Y de esta manera, pues vamos a pues estar un nuevo usuario y le decimos hola. Hola, ¿quieres escuchar un chiste gracioso? Pues le decimos, pero que sea bueno. Vale, aquí tienes un chiste. ¿Por qué los pájaros no usan Facebook? Porque ya tienen Twitter. Entonces, bueno, pues este es el tema. Todas las pruebas que he hecho saca este mismo chiste, así que no sé hasta qué punto está yendo esta tarjeta a consultar a ChatGPT, ¿no? Pero bueno, para que veáis un poco el entorno. Al final, lo que vamos a hacer nosotros es conectar BotPress con un asistente IA de OpenAI. Por lo tanto, estas tarjetas no las vamos a utilizar porque no queremos meter crédito en BotPress, sino que nos consuman el API como lo consumamos en OpenAI, ¿no? Vale, y por último, pues quitamos esta de aquí y tenemos la herramienta generativa, que es la que ponemos aquí. Y decimos, bueno, pues el prompt va a ser lo que ponga el usuario, ¿vale? Entonces aquí volvemos a poner event.preview, ¿vale? Que quedaros con esto de esta unidad, que event preview devuelve lo último que se ha escrito en el chat por parte del usuario, el evento anterior. Aquí generamos una variable le decimos que lo guarde en respuesta IA, que se va a actualizar, vaciar con eso. Y Advanced Settings, pues aquí le decimos que queremos el GPT 3.5 Turbo y con esta temperatura. La temperatura a 0 es que la respuesta sea muy rígida y que deje al modelo inventar poco. Y una temperatura alta va a permitir más inventiva al modelo. Empezamos con un nuevo usuario y digo, pues dame una descripción SEO para la unidad lectiva de BotPress. Y vemos que nos responde, ¿no? Aquí está trabajando la IA y pues nos responderá con un texto. Vale, pues aquí tenemos. Es un curso completo diseñado para enseñar a los estudiantes los fundamentos y las mejores prácticas. Bueno, pues como es muy básico el prompt, pues la respuesta supongo que no la voy a evaluar en detenimiento, pero aquí tenéis una respuesta generada por GPT 3.5. Entonces, esta sería la forma de operar con la IA que trae BotPress por defecto. Vamos a fijar esto aquí y aquí vemos qué es lo que ha pasado. Pues se recibe el mensaje, empieza el flujo principal y aquí la IA generativa genera todos estos, este texto.
como resultado. 264 tokens con este modelo, que esto quiere decir GPT 3.5 Turbo de 16.000 tokens de contexto. Este admitiría mucho texto de entrada y la fecha es 13 de junio, ¿vale? Es mes y día. Y aquí, pues, al final de cada token que utilice, al final de cada log que utilice IA, vamos a tener la facturación. Entonces, aquí este coste, pues yo tengo gastados pues 0,0019 y aquí veis en qué se ha gastado. Pues 9 en este agente, en 5 en esta generación y aquí pues otros 5, otros 0,0005 en este otro agente. Algunas pruebas que habré hecho con anterioridad, ¿no? Vamos a ver cómo se programa, cómo se hace código en alguna tarjeta de BotPress. Voy a quitar estas tarjetas de aquí, que no hacen falta para nada. Mayúsculas y borrar. Y aquí voy a hacer, bueno, pues supongamos que queremos hacer algo muy sencillo, que es pedirle al usuario que nos dé una lista de números separados por comas y hallar la media, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es una pregunta que va a ser, por ejemplo, row input. Dame una lista de números separados por coma. Por comas. Y esto lo grabo en la variable números. Pongo ahí que es texto, es string. Como llevan comas, pues no son números. Después lo que voy a hacer es poner, por ejemplo, una tarjeta de código. Entonces voy aquí y le digo, pues ejecute código. Bueno, y aquí tenemos varias opciones. Podemos venir aquí, ponernos a escribir código. A mí es que me da muchísima pereza tener que buscar el código. Yo no estoy programando todos los días, por lo tanto no soy ágil escribiendo código. Entonces las inteligencias artificiales saben muy bien cómo escribir código, ¿no? Entonces se lo podemos pedir a BotPress. Le podemos pedir, pues, extrae los valores separados por comas de la variable números y calcula la media aritmética. Vale, le damos enter y él nos propone esto y dice, bueno, pues mira, llevo la variable números, la que tú me pases en workflow números, y números array, la que tú me pases, le separamos los valores por una coma y luego sumamos y le hallamos la media. Vale, pues aquí esta nos falta y la de números la hemos creado antes, pero nos falta esta. Entonces le damos enter aquí y nos vamos aquí y creamos una variable de tipo string que se llame media. ¿Vale? Y con esto pues le decimos, ya tenemos la media aquí. Y ahora ponemos aquí un texto que llame a la variable, pues el resultado es, dos puntos, llave, workflow, punto media. ¿Vale? Y ya está. Entonces le damos aquí y le decimos hola. Y dame una lista de números, pues 1, 3, 5, 7 y 9, por ejemplo. Damos enter y dice el resultado es 5. Pues esto es así, pues diría yo que sí, ¿no? 1 más 3, 4, más 5, 9 y 9, 18 y 7, 25, dividido entre 5, pues 5. Esa es la media aritmética. ¿Qué otra solución tenemos? Pues podéis escribirlo, podéis decirle a BotPress que os lo escriba por vosotros o podéis utilizar ChatGPT. Y aquí podéis pedirle lo mismo que le habéis pedido a BotPress o el código que os dé BotPress, si os da problemas, se lo podéis pasar a ChatGPT 3.5, que lo interpreta muy bien y que os lo corrija. ¿Vale? Y este sería un poco las soluciones. ¿Por qué tenéis que saber hacer esto? Bueno, no es que tengáis, porque en el caso de construir vuestro asistente no va a ser necesario hacer código, porque yo os dejaré dentro de la unidad para descargar. A los que estéis en la academia podéis descargaros la plantilla BotPress que conectará con el asistente con todos los endpoints, pero estos códigos hacen llamadas HTTP a APIs que pueden ser las de OpenAI o cualquier otra, y un chatbot que es capaz de conectarse
a APIs para obtener, pues, el servicio de meteorología, información de autobuses, cualquier API que se pueda consumir, es muy potente escribir código, que os lo puede hacer ChatGPT, para consultar datos y no tener que estar dependiendo de bases de datos en tiempos, datos que son dinámicos, que son en tiempo real, y si el usuario os pregunta, pues, ¿qué tiempo va a hacer hoy? Pues esto podría conectarse a un servicio de meteorología y devolverle el tiempo muy fácilmente, ¿no? Y por eso es tan potente el poder hacer código. Y esto es una de las razones por las que elegir BotPress como un chatbot, porque otras herramientas, ManyChats y demás, no admiten la posibilidad de código, al menos en sus versiones gratuitas. Y con BotPress lo tienes todo. Y de cara a otras herramientas de automatización que veremos más tarde, como Make o como N8N, pues el tema de ir haciendo vuestros pinitos en JavaScript, que como veis tampoco es que sea nada del otro mundo, y más cuando os lo genera tanto ChatGPT como BotPress, es bastante sencillo. Es simplemente pues ir haciendo cálculos y volcando la información en variables. Y esto es un poco lo que creo que es potente de una herramienta como BotPress. Cómo guardar los datos en una tabla de base de datos. ¿Y por qué queremos hacer esto? Bueno, pues guardar esta información nos puede servir para guardar el nombre del usuario, las respuestas que da la IA al usuario. Si estás haciendo un recomendador o estás haciendo un chat que va a dar citas, pues te viene bien guardar información del usuario para después ponerte en contacto con él en el caso de tenerle que cambiar la cita o algo por el estilo, ¿no? Entonces, para eso lo primero que vamos a hacer es crear una tabla. BotPress tiene aquí, en este icono de aquí, pues tiene para crear una tabla y vamos a llamarla usuarios. Yo dejo el table para saber que es un objeto tabla de base de datos y no perderme, ¿no? Porque al final, con todo llamándose usuarios, no sabe uno dónde está. Y aquí vamos a poner nombre con la N en mayúsculas del tipo string y le decimos que adelante, que ya está creada. Bueno, pues esto es así de sencillo. A partir de este punto, pues yo le digo, pues voy a pedirle el nombre, voy a preguntarle y le digo, pues, hola, ¿cómo te llamas? Y a partir de este punto le digo que no guarde, que no responda de la base de datos y que la variable me la guarde en, por ejemplo, en nombre. ¿Vale? Una variable que ya tenía creada, pero vamos a eliminarla para crearla de nuevo. Entonces le digo, pues, nombre. Y ya la ha creado aquí. Lo primero que tenemos que hacer es insertar un registro en la base de datos. Vamos a insertar este registro. Seleccionamos la tabla, aquí a la derecha, y ¿qué introducimos aquí en el campo nombre? Pues la variable que es workflow.nombre. Esto ya sabemos cómo funciona el tema de las variables. Bueno, pues ya está. Si ahora refrescamos aquí con un nuevo usuario y digo hola, me dice pues hola, ¿cómo te llamas? Y le digo pues me llamo Charlie. Vale, pues lo ha capturado y a ver si lo ha metido aquí. Vale, pues lo ha metido aquí. Lo que pasa, y es intencionado, es que como utilizas el campo de entrada persona, de nombre de persona, lo que guarda este campo en la variable es un objeto JSON con dos valores, con dos claves, el primero y el último, el nombre y el apellido. Nosotros solo queremos el nombre, no queremos el apellido. Entonces, para eso yo voy a poner aquí, por ejemplo, un texto para agradecer o darle la bienvenida a encantado, nombre, y aquí le digo workflow.nombre.first, ¿vale? Que es, si os dais cuenta aquí, en nombre, la primera clave es first, y eso es lo que quiero que guarde, no quiero otra cosa. Entonces, voy a copiar esto y me voy a editar
la entrada del registro y le digo, y le pego lo mismo. Quiero el first, ¿vale? Entonces, ahora vuelvo con el mismo intento. Le llamo Charlie. ¿Vale? Encantado, Charlie. Vamos a ver qué ha escrito aquí. Vale, ha puesto Charlie ya. Ha puesto solo el first, el valor del first. Como esto lo quiero borrar, selecciono aquí en la casilla y le digo borrar ese registro. Ya lo tengo. ¿Qué más cosas se pueden hacer con la base de datos? Pues controlar, por ejemplo, si el usuario es el mismo. Vamos a añadir aquí un campo que sea user ID. ¿Vale? Confirmamos. Y aquí vamos a guardar el identificador del usuario. El identificador de usuario es una variable de sistema, igual que teníamos antes event.preview, para que nos devolviera el último mensaje. Podemos poner event.userid, ¿vale? Y aquí me dice que este usuario es el usuario 55. Si yo le digo pues que aquí empiece con un nuevo usuario, cuando rellenemos ya no va a ser el 55, va a ser otro, ¿no? Entonces, si yo le digo, pues, hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Ramiro. Lo ha captado, vamos aquí, y aquí el usuario Ramiro tiene el user 58, ¿vale? Como esto lo hemos implementado después y es tan sencillo como en el insertar registro poner aquí el valor que tiene cada uno de los campos que queremos insertar en el registro, pues en el nombre hemos puesto workflow number first y en el user ID hemos puesto event user ID, que tiene pues este es todo el evento con toda la información de ese evento, que no nos interesa de momento porque solo queremos el user ID. Entonces, ¿qué hacemos con este user ID? Bueno, pues por ejemplo podemos decir que aquí añadimos un standard node y preguntamos a la base de datos, vamos a encontrar un registro y si el user ID ya existe, o sea, el usuario que está aquí ya está registrado en la base de datos, no le vamos a preguntar el nombre, le saludamos porque conocemos el nombre. Entonces, aquí le podemos decir, vale, pues lo bueno de esto de BotPress es que no tenemos que saber cómo se hace la consulta SQL. Aquí no vamos a usar SQL, consulta de base de datos, nada, aquí es todo lenguaje natural. Entonces aquí filtramos y le decimos recursos cuyo user ID, ¿vale? El campo user ID coincida con ¿qué? Pues event.userid, ¿vale? Que es el user ID que está entregando este chat. Entonces, cuando consiga esa información, le decimos que vamos a guardar el resultado, que puede ser 0 registros, 5, 10, porque haya hecho muchas sesiones y ese user ID aparezca muchas veces, pero por muchos registros que dé, pues lo que queremos es encontrar el primero, para localizar el nombre. Entonces, aquí le decimos encontrados, la variable encontrados. ¿Vale? Le dimos aquí y entonces la variable encontrados y le decimos tabla usuarios, recursos cuyo user ID coincida con el user ID, que aquí veis que pone 58, y me vuelcas la información en la variable encontrados. Entonces, ahora añadimos un texto aquí donde ponemos hola, de nuevo, y aquí ¿qué queremos poner? Pues queremos poner de la variable encontrados, de workflow, de la variable encontrados, que es un array, es un array porque es una lista. Como BotPress no sabe cuántos registros te va a devolver esta variable que se ha creado para retornar el filtro en la base de datos, es un array. Un array es una lista de cosas. Pueden ser objetos, pueden ser nombres, pueden ser números. Esto es un array. Entonces, encontrados, como es un array, queremos el primero y ponemos entre corchetes el índice 0, que es el primer valor. Acordaros que os dije en su día que en un array pues tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5. El primero siempre es el 0. Y queremos el nombre de este con mayúscula porque lo hemos creado en la base de datos con la N mayúscula. Esto es lo que queremos.
Hola de nuevo, workflow encontrados, nombre, que si todo está bien debería ser igual a Ramiro. Entonces vamos a ver a conectar esto y qué pasa si no es Ramiro. Pues ¿qué tenemos que hacer? Lo que hemos hecho antes, una expresión condicional. Vamos a evaluar una expresión. Y aquí otra vez la magia de BotPress, que es que como tenemos activado aquí el uso de IA, pues aquí le decimos entonces, si hay usuarios en la variable encontrados, ¿vale? Si hay usuarios en la variable encontrados, le damos enter y él calcula la expresión. Y entonces pone workflow encontrados length mayor que 0. Length es longitud en inglés. Entonces, si la longitud del array es mayor que 0, es que al menos hay 1. Por lo tanto, eso quiere decir que sí, que lo ha encontrado. Y si lo ha encontrado, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear un nodo estándar y le vamos a decir que aquí añadamos texto y le decimos hola de nuevo. ¿Y qué le decimos? Pues aquí le decimos workflow.encontrados encontrados 0 nombre, ¿vale? Que era lo mismo que poníamos ahí. Y aquí terminamos. Y si no, le volvemos a preguntar el nombre. Vale, entonces tenemos la evaluación. Si probamos esto aquí, hola, pues me va a decir hola de nuevo Ramiro, porque ha encontrado que aquí el user 58 es Ramiro. ¿Qué pasa si yo aquí mismo le doy otro usuario? Start new user. Vamos a dejar la base de datos abierta y le digo hola. ¿Vale? ¿Cómo te llamas? Me llamo Rubén. ¿Vale? Pues habrá capturado y aquí en un momento dado, pues encantado Rubén, ¿vale? Si actualizamos, pues ya tenemos aquí Rubén con el user 60. ¿Qué hacemos aquí? Pues si queremos probar esto con algo más, porque el user 60, 58 es porque estamos usando el emulador. Pero si esto le doy a publicar y lo comparto en una página web, pues el usuario que va a venir por ahí, primero no va a ser un nuevo usuario porque es una sesión nueva y va a tener un identificador nuevo, y además el ID que va a guardar va a ser diferente, va a ser pues más grande. Por ejemplo, aquí, pues hola, y a ver qué hace. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Jesús. Encantado, Jesús. Vamos otra vez a la página aquí y vemos la base de datos. Y Jesús ya tiene un identificador real de cuando el chatbot está en producción, que esto es un identificador porque seguramente que la base de datos que tenga por debajo sea una NoSQL del tipo MongoDB, que usa este tipo de identificadores. No como MySQL o como otros identificadores, pero que podría ser cualquier base de datos. El caso es que esto ya es real. Y con esto pues podemos guardar información, las opciones que selecciona. Después esto se puede exportar e importar como CSV y hacer analítica, estadística, mediciones, paneles de control, KPIs, lo que se os ocurra. La verdad es que pues un chatbot como este es súper potente y con estas funcionalidades aún más. Vamos a aprender a hacer un chat completo, que es un recomendador de recetas o lo que podríamos llamar un chat chef o un chef bot. Y para eso pues lo que vamos a hacer es pulsar mayúsculas y seleccionar todo para borrarlo. Y vamos a empezar pues con un nodo estándar. Y dentro del nodo estándar lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer es preguntarle al usuario, por ejemplo, qué ingredientes tiene para poderle ofrecer una receta. Entonces, para esto pues vamos a elegir una tarjeta de raw input, que es una texto libre, que él pueda introducir pues lo que le interese. Y aquí pues vamos a poner
ingredientes. Y vamos a guardar la variable ingredientes en ingredientes. Tampoco nos vamos a complicar mucho. Esto le vamos a decir que no busque la respuesta en la base de conocimientos, pues que la respuesta del usuario la guarde en la variable ingredientes. Y después vamos a hacer una tarea de IA para generar texto en la que vamos a poner el siguiente prompt. Pues utiliza los ingredientes que ha proporcionado. Vamos a escribirlo bien. Proporcionado el usuario, y los ingredientes son igual a la variable workflow, que esto ya lo hemos hecho, punto ingredientes, vale, para ofrecerle una suculenta receta. Después, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues poner esto, lo vamos a guardar. ¿Qué vamos a guardar? Pues en receta IA, vamos a poner aquí receta generada por la IA, que es la variable donde vamos a guardar la respuesta de la IA. Ya sabéis que estos módulos de IA no presentan la respuesta sin más, simplemente la guardan en una variable y ahora hay que poner una tarjeta de texto que pueda presentar el mensaje que ha dado la IA. Entonces, aquí, pues, con estos ingredientes, pues te sugiero y aquí vamos a poner un espacio. ¿Y qué le sugerimos? Pues la variable workflow receta IA. Receta IA. Vale. Vamos a ver si esto funciona. Conectamos aquí para que esto sea un flujo completo y venimos aquí, le decimos hola. Y me responde ingredientes. Bueno, esto es un poquito parco. Vamos a ir a la tarjeta de aquí y le decimos que hola. Dime los ingredientes que tienes y te ayudaré con una receta. ¿Vale? Entonces esto, venimos aquí, refrescamos y ahora sí le decimos hola. Hola, dime los ingredientes que tienes y te ayudo con una receta. Pues alitas de pollo, algo sencillo. Y ya está la tarea de inteligencia artificial corriendo, que después le pasará la información al bloque de texto y me devolverá, como tenemos aquí, las recetas. Pues con estos ingredientes te sugiero para preparar una deliciosa receta de alitas de pollo, pues alitas de pollo, salpimentar, aceite de oliva, salsa barbacoa. Vale, pues ahora que tienes todos los ingredientes te ayuda con la preparación. Lavas las alitas, sécalas con un papel absorbente, pues en un tazón grande mezcla todos los ingredientes y demás, ¿no? Vale, pues hasta aquí tenemos ya la respuesta del recomendador, pero vamos a hacer algo un poquito más complejo, que sería, pues por ejemplo, vamos a preguntarle, y aquí no vamos a usar IA, porque podríamos usar el AI Transition para saber si cuando le preguntemos al usuario, ¿te ha gustado la receta? ¿Quieres alguna más? Pues es que sí, o es que no necesita más. Pero en vez de consumir una tarea de IA en este caso, pues lo que vamos a hacer es un single choice. Y en el single choice, pues espero haberte ayudado. ¿Te apetece otra receta? Y aquí pues le ponemos que, bueno, pues le decimos que vamos a guardar esto en respuesta usuario. Y le decimos que sí, dame otra, o no, con esta tengo suficiente. Vale. Vamos a ponerlo más corto para que no ocupe tanto y le decimos que no gestione. Y aquí pues le vamos a poner pues un estándar nodo que salga con un texto
que diga, me alegra ayudado, coma, hasta la próxima. Vale. Y aquí salimos si es que no. Vale. Vamos a poner esto por aquí. Y aquí otro standard node que salga en el caso de que quiera una receta. Pero en el caso de que quiera una receta, lo que vamos a hacer es complicarlo un poco más. En vez de preguntarle si tiene otros ingredientes, lo que le vamos a preguntar es qué sabores le gustan, ¿no? Entonces volvemos con un raw input aquí y le digo, pues, ¿qué tipo de sabores son tus preferidos, no? Y le sugerimos aquí pues el dulce, salado, picante, ácido y vamos a poner también umami, que es este que está tan de moda, que suelen tener los alimentos, la palabra japonesa para describir ese sabor que no se sabe lo que es, pero que es muy rico, ¿no? Entonces aquí pues la variable va a ser sabores y la creo. Y después de esto, pues ya con esa respuesta nos vamos a una IA que genera texto, que en este caso lo que va a hacer la IA que genera pues, texto es sugerirle una serie de títulos, 5 por ejemplo, los títulos de 5 recetas apropiadas para los sabores que ha elegido el usuario. Punto. Enter. Preferencia de usuario. 2 puntos y aquí le ponemos workflow. Punto sabores. ¿Vale? Eso es donde el usuario ha guardado la respuesta a los sabores. Entonces nos va a dar los títulos nada más. Volvemos a hacerle una pregunta con raw input y aquí lo que vamos a hacer es preguntarle cuál de los 5 títulos que le va a dar le apetece más, ¿no? Pues ¿cuál de estas recetas te apetece? Ponemos aquí y un enter y la variable. Aquí nos está diciendo que esto está en rojo porque nos falta una variable, que es donde tenemos que guardar la respuesta al usuario. Y aquí pues vamos a llamarlo sugerencia recetas. ¿Vale? Entonces con esto aquí ya nos vamos al raw input y le decimos pues aquí workflow punto sugerencia recetas, que es decir, en la pregunta le repetimos las sugerencias porque, como hemos dicho antes, los módulos IA no dan ningún texto. Por lo tanto, esto no va a salir 2 veces, que va a salir aquí el texto en GenerateText y luego en raw input, sino que la IA GenerateText lo va a guardar en la variable y la pregunta raw input va a mostrarle la respuesta para que él diga qué receta le gusta más. Y volvemos a ponerle aquí una tarjeta de IA generativa. En este caso, pues lo que le tenemos que decir aquí es redacta la receta que haya elegido el usuario. ¿Vale? ¿Y dónde ha elegido el usuario la receta? Pues en la respuesta aquí. Y como no hemos creado una variable, ¿dónde estaría esa respuesta? Pues ya lo sabéis, en event.preview, que es donde se guarda la última respuesta del usuario. Y así nos evitamos tener que crear una variable más, que ya hay unas cuantas creadas. Y por último, necesitamos una tarjeta de texto para mostrar, bueno, aquí sí tenemos que guardar la variable, la respuesta receta elegida, por ejemplo, la creamos y aquí ahora la vamos a mostrar en una tarjeta de texto que diga, vamos a poner workflow
receta elegida y haya sido de tu agrado. Vale, pues ya tenemos los dos caminos. Entonces, digamos que esto de aquí lo quitamos de aquí y le decimos que un camino termina aquí y un camino termina aquí. De tal manera que tenemos la respuesta del sí o no va o bien por el sí o bien por el no, y los dos nodos mueren en el final del flujo de trabajo. Vamos a probarlo. Entonces venimos aquí y le decimos que refresque y le decimos hola. Y ahora me va a pedir, pues seguramente, dime qué ingredientes tienes y te ayudaré con una receta. Vale, pues tengo lomo de cerdo en tacos, harina de almendras y queso parmesano y verduras. A ver qué hace con eso. Vamos a dejar que sea todo lo creativo que quiera y bueno, pues una vez que nos devuelva la receta, pues echamos un vistazo y le respondemos si queremos que nos dé otra o no, ¿no? Con estos ingredientes, pues te sugiero preparar una receta que es el lomo de cerdo en tacos, la harina de almendras. Para comenzar, pues preparar los medallones de lomo de cerdo. Primero sazona con los tacos de lomo de cerdo con sal y pimienta al gusto, luego mezcla en un plato la harina de almendras con el queso parmesano rallado para que el taco de lomo de cerdo se pase por esta mezcla y lo empanes en esta mezcla, ¿vale? Y bueno, pues ya te dice que lo frías y bueno, aquí no se trata de aprender a cocinar, sino de ver cómo va el chat. Espero haberte ayudado. ¿Te apetece otra receta? Le decimos sí, dame otra. Entonces, ¿qué tipo de sabores te gusta más? Pues vamos a decirle umami, que estaba claro que iba a ser este, el que tenemos que elegir. Y a ver qué nos responde en este caso. Pues yo espero 5. Aquí tenemos pues 5 recetas. Sopa de miso, albóndigas de carne con salsa de soja, risotto de champiñones, un sushi de salmón y un pollo teriyaki. Entonces yo voy a copiar este de aquí. A ver, ¿cuál de estas recetas te apetece? Vale, pues la ponemos aquí. Y ahora pues me generará la receta que le hemos pedido, a ver si coincide con el risotto de champiñones. He visto por ahí arroz, receta del risotto de champiñones, ¿vale? Te da los ingredientes y luego la preparación y demás. Entonces, como aquí tenemos pues un poco la sugerencia, vemos cómo ha pasado esto y al final, como hemos dicho, pues tenemos los tokens, la facturación en tokens, que al final ha consumido 0,0031 y aquí tienes un poco la especificación de qué es lo que ha consumido cada uno de estas consultas. Y esto ha sido todo por la parte de WordPress. Entre el vídeo de la semana pasada y este vídeo, pues tenemos una idea muy amplia de lo que podéis hacer con esta herramienta. Me parece uno de los chatbots más adecuados ahora mismo en la fase o el estado en el que está todo el desarrollo de IA. Y si esto lo vinculáis pues con workflow de N8N a través de webhooks o con asistentes de OpenAI a través de la API de asistentes, pues todavía le puede dar mucha más potencia para aquellos que estéis implementando chatbots en vuestros negocios o páginas web, o simplemente pues que queráis aprender opciones que hay. Yo creo que la opción gratuita de WordPress trae muchas funcionalidades. Todo lo que habéis visto es con esa opción gratuita, no hay nada bajo una pasarela de pago en los dos vídeos que os he presentado, y espero que realmente podáis disfrutarlos como yo lo he hecho. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de esta semana. Espero que te haya gustado tanto como a mí hacerlo. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, dale a la campanita para estar informado de cuando publicamos nuevos vídeos, déjame un pulgar hacia arriba para ayudarme a difundir el contenido y síguenos en redes sociales para más tips y consejos como este.